Bienvenidos hermanos a este su programa Compartiendo la Palabra. Soy con ustedes Rosa María Henry, aquí como de costumbre cada semana para traerles las bellas y santas escrituras de nuestra liturgia. Hoy celebramos el tercer domingo de Pascua y están conmigo mis fieles compañeros para ayudarme a reflexionar y leer las santas escrituras. Emma Flores de Nuestra Señora de las Victorias, ¿cómo estás? Muy bien, gracias a Dios. Y contenta porque ya es un poquito más de descanso. Te puedes relajar un poquito, ¿verdad? Descansar pero un poquito. no mucho. No mucho, porque ahí vienen las primeras comuniones ¿sí? Y ya estamos preparándonos para eso. Pero tenemos cuando menos unas 2 semanas, preparándonos también para el Día de las Madres. Por supuesto, ya ¿verdad? Viene, ya se aproxima. Y Padre José Luis Rico desde Parlier. Así es, estamos comenzando un mes muy importante. El mes de mayo tiene varias novedades, varios acontecimientos, varias festividades muy importantes, empezando por la liturgia, que el mes de mayo, recordemos que es dedicado a venerar a la Virgen María. Por eso es que en el mes de mayo se recomienda el ofrecimiento de las flores a la Virgen María. Los niños, yo recuerdo esta tradición que algunas parroquias todavía, en Parlier todavía el ofrecimiento de flores, los niños se les pide todavía que vayan vestiditos de blanco y todo aquello para durante el rosario hacer el ofrecimiento de flores a la Virgen María. Entonces, todo eso es en este mes de mayo. Como decía también Emma, es el mes dedicado a las primeras comuniones, que ya nos estamos preparando. Ya los niños andan motivados, ya desde los que ya pasaron el examen, porque hay algunos todavía, como es natural, que algunos van a llegar barridos, yo creo, algunos van a quedar porque les falta todavía que una pregunta, que esto, que aquello, como dicen, pero con el 6 o barridos, pero van a pasar como quiera. Entonces, son acontecimientos importantes y por supuesto, pues el Día de las Madres también, que también hacían alusión que son actividades y son festividades muy importantes, y todo esto precisamente en este mes de mayo. Sí, es el mes de Nuestra Señora, ¿verdad? Sí. Y en algunas parroquias coronan a la Virgen. Sí, también. ¿Verdad? Que es una bella tradición en muchas parroquias. Sí, y el rezo del Santo Rosario, por supuesto. Por supuesto. Si podemos hacerlo en nuestras casas, ¿verdad? Diariamente durante mayo es una bella tradición, porque nos ayuda a acordarnos de la vida de nuestro Señor y la Santa Familia, y acercarnos más a Nuestra Señora, y a nuestro Señor, por supuesto. Van los dos. Sí. Es un conjunto. Sí. Sin más, vamos a empezar con nuestra lectura de este tercer domingo de Pascua, que es del libro que continuamos con los Hechos de los Apóstoles, y es el capítulo 2, versículos del 14 y del 22 al 23. El día de Pentecostés se presentó Pedro junto con los 11 ante la multitud, y levantando la voz dijo: Israelitas, escúchenme. Jesús de Nazaret fue un hombre acreditado por Dios ante ustedes, mediante los milagros, prodigios y señales que Dios realizó por medio de él y que ustedes bien conocen. Conforme al plan previsto y sancionado por Dios, Jesús fue entregado, y ustedes utilizaron a los paganos para clavarlos en la cruz. Pero Dios lo resucitó, rompiendo las ataduras de la muerte, ya que no era posible que la muerte lo retuviera bajo su dominio. En efecto, David dice, refiriéndose a él: yo veía constantemente al Señor delante de mí, puesto que Él está a mi lado, para que yo no tropiece. Por eso se alegra mi corazón, y mi lengua se alboroza. Por eso también mi cuerpo vivirá en la esperanza, porque tú, Señor, no me abandonarás a la muerte, ni dejarás que tu santo sufra la corrupción. Me has enseñado el sendero de la vida, y me saciarás de gozo en tu presencia. Hermanos, que me sea permitido hablarles con toda claridad.
el patriarca David murió y lo enterraron, y su sepulcro se conserva entre nosotros hasta el día de hoy. Pero como era profeta y sabía que Dios le había prometido con juramento que un descendiente suyo ocuparía su trono, con visión profética habló de la resurrección de Cristo, el cual no fue abandonado a la muerte ni sufrió la corrupción. Pues bien, a ese Jesús Dios lo resucitó, y de ello todos nosotros somos testigos. Llevado a los cielos por el poder de Dios, recibió del Padre el Espíritu Santo prometido a él, y lo ha comunicado como ustedes lo están viendo y oyendo. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. En los Hechos de los Apóstoles, Pedro ya empieza a tomar ese papel de liderazgo. Un papel que por su valentía, por su atrevimiento también, por su personalidad, todo, empieza ya a anunciar lo que se llama el querigma, es decir, anunciar el mensaje de nuestro Señor Jesucristo. Y empieza porque leíamos hace 8 días cómo se reunían en comunidades a escuchar, a compartir la palabra de Dios. Hoy la lectura es continuidad. Vamos a estar todo el tiempo de la Pascua. Vamos a estar leyendo Hechos de los Apóstoles. Y precisamente hoy se nos narra cómo Pedro empieza a ya anunciar, y así en pocas palabras da el mensaje completo de nuestro Señor Jesucristo. Les anuncia, porque una evangelización tiene que empezar precisamente con un testimonio. Y el testimonio precisamente poniendo el ejemplo de Cristo nuestro Señor. Es llevar el mensaje, llevar la buena nueva, llevar y en el fondo está haciendo precisamente pues la encomienda que nuestro Señor Jesucristo les dio de ir y anunciar el evangelio a todo el pueblo, a todo el mundo. Y también de afirmar, ¿verdad? Y que la gente no tenga miedo, porque habían problemas en ese entonces, ¿verdad? Y para ciertas personas estaban confusas y se sentían así como huerfanitos, ¿verdad? Después de que nuestro Señor ascendió al cielo. Y gracias a Dios por San Pedro, que él tomó las riendas, ¿verdad? Y estaba dirigiendo todo eso. Pero yo creo que fue un tiempo muy difícil. El anuncio, el comienzo, la misión. ¿Por qué la misión? Es lo que Pedro está haciendo, la misión. La misión tiene sus riesgos y a veces muy graves, muy delicados, que eso lo sabemos en la experiencia y por la historia de la iglesia, que cuántos misioneros, cuántos evangelizadores no entregaron su vida precisamente porque llegaron a un pueblo, a una comunidad, a anunciar la palabra de Dios, y la gente se sintió que les iban a quitar, que les estaban quitando, porque ese es uno de los primeros riesgos a los cuales se afronta el evangelizador, el misionero, de que llega a anunciar el evangelio, la palabra de Dios, y la gente lo primero que piensa, nos va a quitar nuestras costumbres, nos va a quitar nuestras tradiciones, nos va a quitar lo que nosotros hemos venido haciendo. Pero es lo que se llama la evangelización, que el evangelio se tiene que transmitir, se tiene que mezclar con mucho cuidado para no dañar las tradiciones y sobre todo no hacer sentir mal al pueblo, a la comunidad que se está evangelizando. Hay que conquistarlos, ¿verdad? Sí, así es. No entrar como un terremoto, decir, todo lo que ustedes han hecho está mal. Ahora les vamos a dar una mejor idea.
Ay, como dice usted, a tientas, con cuidado, con amor Sí. y con mucha fe. Padre, dijo usted algo muy importante, el valor de Pedro, pero hay que recordar que Pedro, el valor que él recibió le vino del Espíritu Santo, ¿verdad? Entonces nosotros también debemos confiar en el Espíritu Santo y hacer hoy en día lo mismo que hizo Pedro, evangelizar, como dice usted, Padre, con el valor y con la fe del que nos da el Espíritu Santo, porque muchas veces, y con el ejemplo, porque muchas veces nosotros tratamos de evangelizar, pero con nuestro ejemplo o sin valor, lo hacemos a medias y no tiene nada de significado. Pedro aquí tuvo el valor de decirles, y ustedes utilizaron a los paganos para clavar a Jesús en la cruz, ¿verdad? Sin el Espíritu Santo no podemos hacer nada. Claro. Y tenemos que nosotros pedir la ayuda del Espíritu Santo. Hablábamos la semana pasada de nuestra fe. Si no le pedimos la fe al Espíritu Santo, la fe se va a morir en nosotros y no hacemos nada. Hay que recordar, y tristemente muchas veces en años anteriores no hablábamos mucho del Espíritu Santo. Yo no recuerdo que cuando yo estaba joven, cuando yo estaba chica, le rezáramos al Espíritu Santo, le pidiéramos el Espíritu Santo. Le rezábamos a Nuestra Señora, por supuesto a Jesús, pero no recuerdo que nos inculcaron lo principal, que sin el Espíritu Santo nosotros no somos nada. Claro, es que el Espíritu Santo lleva una... pues es el principal en la misión, en la evangelización. Un misionero, un evangelizador no se avienta, por decirlo así, al riesgo, porque es un riesgo la misión, la evangelización. De ahí que muchas personas a veces que uno los invita a compartir algún tema, no, pero es que no, yo no, pero a veces dicen, no, yo no me siento a gusto, yo no, pero en el fondo todos tenemos miedo, todos tenemos siempre al momento de dar un paso importante, y en la misión, en la evangelización, son ministerios muy importantes, pero ahí está el Espíritu Santo que ilumina, que ayuda, que fortalece. ¿Para qué? Para tomar la decisión y sobre todo para que el ministerio se vaya extendiendo. Solos, en verdad, solos no podemos hacer nada. Con el guía, el Espíritu Santo como nuestro guía, ¿verdad? Vamos a tomar una breve pausa y regresamos con el Evangelio. KNXT thanks all its loyal viewers and respected businesses who have supported your Catholic television station. Now you can support KNXT with program underwriting by having your name, your company's name, or organization associated with your favorite program. Detailed information about you or your company will appear before and after each program or day part you select. Keep the quality and spiritual message alive and make a difference. Call 559-488-7440 today or go online at knxt.tv to find out more about program underwriting on KNXT. Ya regresamos, queridos hermanos. Los invitamos a que sigan con nosotros en sus misales o en sus Biblias las escrituras del Santo Evangelio según San Lucas, capítulo 24, versículos del 13 al 35. El mismo día de la resurrección, iban dos de los discípulos hacia un pueblo llamado Emaús, situado a unos 11 kilómetros de Jerusalén, y comentaban todo lo que había sucedido. Mientras conversaban y discutían, Jesús se les acercó y comenzó a caminar con ellos, pero los ojos de los dos discípulos estaban velados y no lo reconocieron. Él les preguntó, ¿de qué cosas vienen hablando tan llenos de tristeza? Uno de ellos, llamado Cleofas, le respondió, ¿eres tú el único forastero que no sabe lo que ha sucedido estos días en Jerusalén? Él les preguntó, ¿qué cosa? Ellos le respondieron, lo de Jesús del Nazareno, que era un profeta poderoso en obras y palabras ante Dios y ante todo el pueblo. Como los sumos sacerdotes y nuestros jefes lo entregaron para que lo condenaran a muerte y lo crucificaron. Nosotros esperábamos que Él sería el liberador de Israel. Y sin embargo, han pasado ya 3 días desde que estas cosas sucedieron. Es cierto que algunas mujeres de nuestro grupo
nos han desconcertado, pues fueron de madrugada al sepulcro, no encontraron el cuerpo y llegaron contando que se les habían aparecido unos ángeles que les dijeron que estaba vivo. Algunos de nuestros compañeros fueron al sepulcro y hallaron todo como habían dicho las mujeres, pero a él no lo vieron. Entonces Jesús les dijo: «Qué insensatos son ustedes y qué duros de corazón para creer todo lo anunciado por los profetas. ¿Acaso no era necesario que el Mesías padeciera todo esto y así entrara en su gloria? Y comenzando por Moisés y siguiendo con todos los profetas, les explicó todos los pasajes de la Escritura que se referían a él. Ya cerca del pueblo a donde se dirigían, él hizo como que iba más lejos, pero ellos le insistieron diciendo: «Quédate con nosotros, porque ya es tarde y pronto va a oscurecer». Y entró para quedarse con ellos. Cuando estaban a la mesa, tomó un pan, pronunció la bendición, lo partió y se lo dio. Entonces se les abrieron los ojos y lo reconocieron, pero él se les desapareció. Y ellos se decían el uno al otro: «Con razón, nuestro corazón ardía mientras nos hablaba por el camino y nos explicaba las Escrituras». Se levantaron inmediatamente y regresaron a Jerusalén, donde encontraron reunidos a los 11 con sus compañeros, los cuales les dijeron: «De veras ha resucitado el Señor y se le ha aparecido a Simón». Entonces ellos contaron lo que les había pasado por el camino y cómo lo habían reconocido al partir el pan. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Qué pasaje bíblico tan bonito y sobre todo tan lleno de fe. Hablábamos de la fe hace 8 días, pero hoy es indudablemente que el tema de la fe tiene continuidad, porque la fe no podemos encajonarla nada más a hablar en un domingo, o la fe nada más lo podemos hablar en un tema. No, la fe abarca pues toda nuestra vida espiritual. Hoy, ante este pasaje evangélico de los peregrinos de Emaús, como estos dos personajes son varias situaciones, varias aptitudes que llaman la atención y sobre todo que alientan también nuestra espiritualidad. Porque por principio de cuenta dice el Evangelio que iban caminando cabizbajos. Iban con una tristeza, iban todavía con un dolor, con un pesar, con un sufrimiento muy propio de una persona humana ante la pérdida de un ser querido, ante la separación. Y esta actitud de los peregrinos de Emaús es muy propia de los humanos. Padre, y la duda y el temor de qué es lo que va a pasar ahora. Sí, ¿dónde estamos? Todo estaba, encerraba todo, ahora sí, pues todo un misterio, decir, bueno, porque Él nos había prometido, por eso, esa era de una forma, esa era la desilusión de los peregrinos. Es que nos había dicho y que era poderoso en obras y palabras, y ya van 3 días y no ha pasado nada. Dice, cierto, como diciendo, cierto que algunos han dicho que lo han visto, pero no. Dice, pero nosotros no lo hemos visto. Nosotros no hemos experimentado nada. Exacto. Todo es como que fue algo muy como cuento de hadas, ¿verdad? Sí. Que o lo vivimos o no lo vivimos, pero no vemos los resultados. Ajá. Y por el otro lado tenemos la actitud de nuestro Señor Jesucristo que dice, y se les unió en el camino. Yo pienso que el camino, el cual los peregrinos de Emaús iban caminando indudablemente, es la vida de cada uno de nosotros. Se asimila
y es la vida de cada uno de nosotros, en los cuales Dios se empareja a nuestra vida, Dios se empareja a nuestro caminar, ahora sí a edad diferente, porque para Dios el tiempo no cuenta, ni la edad tampoco, por supuesto. Dios que se une a nuestro caminar, se une a nuestra vida, pero a veces nosotros, como los peregrinos de Emaús, tampoco lo reconocemos. Exacto. Tampoco nos damos cuenta que es Él el que va caminando con nosotros, que es Él, como los peregrinos de Emaús, que el que habla, que es Él, porque dice el pasaje bíblico, les explicó las escrituras, que todas, empezando por los profetas, todos los pasajes que se referían a Él, y todavía ellos no se daban cuenta que era el Señor el que se les había unido en el camino. Por eso es bien importante cuando uno estudia a detalle un pasaje de la Escritura, híjole, es la enseñanza que nos deja, es una enseñanza que todavía este pasaje bíblico pues tiene miles y miles de años que pasó y todavía es una enseñanza una aplicación que rige para cualquiera de nosotros, que podemos nosotros caminar, ir en nuestra vida y no reconocer a nuestro Dios. Y Padre, para mí también este pasaje de este Evangelio nos recuerda la Eucaristía y la importancia de lo que la Eucaristía tiene para nosotros, para nuestra vida, porque si nosotros no reconocemos a Jesús en la Eucaristía cuando la recibimos, es lo que cambia nuestras vidas, sí. Es lo que hace que nosotros nos convirtamos en personas diferentes a los que somos y que en personas listas a seguir a Dios y a creer en Él. Sí, porque hay que acordarnos que estamos en el tiempo pascual, después de todos estos acontecimientos que vivimos, que celebramos, que tomamos parte. Entonces, a estas alturas yo creo que ya nuestra vida debe de marcar un rumbo distinto. Muchas personas con estos acontecimientos que se vivieron en la Semana Santa, que tomaron parte, hablábamos hace 8 días de los nuevos adeptos a la iglesia, todo eso. Es una nueva forma de vivir, una nueva forma de vida y deben de darse cuenta de que Dios nunca nos abandona. De que Dios, después de todos estos acontecimientos o de los acontecimientos que pasemos o estemos experimentando, por eso yo decía que este camino de Emaús puede ser la vida de cada uno de nosotros. Y a veces, ¿cuántas veces no vamos o hemos pensado que Dios ya nos abandonó? Que Dios ya no se acordó de mí, que voy caminando yo solo en la vida, que voy yo solo afrontando los acontecimientos, las situaciones, los problemas, las desesperaciones que a veces estoy viviendo. Y como los peregrinos de Emaús, por eso digo, la misma actitud. Yo tenía fe, yo tenía confianza, pero mira, estoy sufriendo y Dios no me ayuda, Dios me ha abandonado. Oye, pero si es cuando Dios está más cerca de nosotros. Pero tenemos esas dudas porque nosotros perdemos la conexión con Dios, porque se nos oculta el presencia de Dios cuando nosotros estamos dando vueltas, que tenemos este problema, que estamos enfrentando tantas cosas y que Él no me escucha. Bueno, Él nos escucha, Él todavía está ahí, solo que nosotros cerramos los oídos y también la mente. Yeah. Lo importante de este pasaje bíblico, como lo decía Emma, que desemboca, tiene el culmen en un mensaje eucarístico. Eso es lo importante de decir que lo reconocieron al partir el pan. Se dieron cuenta que era nuestro Señor el que los había acompañado, que era nuestro Señor el que había hablado con ellos, que era nuestro Señor. Y entonces, a partir de ahí, empieza otra vez esa nueva forma de vida que nunca debieron de haber ni dudado, ni de haber, ni el estado de vida en el cual debieron de haber caído, haya sido tristeza, haya sido, no sé, desilusión, haya sido desesperación. En la Eucaristía ahí se queda toda nuestra humanidad,
porque la persona cuando en verdad toma parte del banquete eucarístico, vuelve a ser una persona nueva, cuando la persona participa en los dos banquetes, tanto en el banquete de la palabra como en el banquete de la Eucaristía. Y claro, dice Padre, se llenaron de gozo y fueron Sí. con júbilo corriendo a avisarle a los demás lo que les había pasado. Ajá. Eso es lo que nosotros debemos de sentir cuando recibimos la Sagrada Eucaristía. Sí, y así es, porque la persona cuando recibe la comunión va caminando con aquella paz, con aquella tranquilidad, con aquella confianza. Es que mira, ya llevas a Dios en tu corazón que nunca debiste de haberlo sacado o de haberlo hecho a un lado. O sea, este pasaje bíblico de los peregrinos de Emaús tiene esa enseñanza y esa aplicación que, como te digo, pasarán años y años y años y el pasaje va a ser el mismo, pero el mensaje cada año y cada vez que lo leamos es un pasaje y es un mensaje muy diferente. Sí, para todos y cada uno de nosotros. Y acordarnos siempre que no es nuestro Señor que se aleja. Y tenemos que nosotros poner de nuestra parte cuando estamos en la misa, Ajá. oyendo la palabra, Sí. cuando nos acercamos a la Eucaristía. ¿Cuál es nuestra parte? Si estamos 100% comprometidos al Evangelio y a la Eucaristía. Porque si no, no recibimos las gracias, ¿verdad? Ese es lo básico. Pero, fíjense que en los peregrinos se maneja y se distingue muy bien la humanidad de ellos. Pues sí. Como Sí, nosotros. exacto. La humanidad que los acompañó, como nuestra humanidad nos acompaña y nos va a acompañar pues todos los días de nuestra existencia terrenal. Que nos vamos a levantar, sí. Entonces, y la Eucaristía nos va a fortalecer, la Eucaristía nos va a hacer darnos cuenta de que en verdad somos y vamos con Dios. Así Y es. vamos a darle la bendición y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo permanezca para siempre con ustedes. Dios los bendiga y cuídense mucho.